La mañana de Navidad en Cedar Falls siempre parecía más bonita desde la distancia de lo que se sentía por dentro. Desde la carretera, la pequeña casa de ladrillo de mis padres se encontraba al final de una tranquila calle sin salida, con una capa de nieve que suavizaba los canalones combados y los escalones delanteros agrietados. El cielo tenía ese gris pálido de invierno que hace que todo parezca plano y quieto. Metí mi coche en el conocido camino de entrada y dejé el motor al ralentí por un momento, observando cómo mi aliento empañaba el interior del parabrisas mientras un nudo se me apretaba en el pecho. Había conducido desde Columbus antes de que saliera el sol, 3 horas de autopista vacía y café malo, con el asiento trasero cargado de bolsas de regalo, una cesta de pasteles de una panadería elegante e ingredientes para un desayuno de Navidad completo que había planeado hasta el último detalle. Mi nombre es Hannah. Tengo 32 años y soy la directora de innovación de producto en una empresa de tecnología financiera llamada Horizon Pay. Sobre el papel, eso suena impresionante. En la vida real, significa de 14 a 16 horas al día frente a pantallas y en reuniones, incluyendo la mayoría de los fines de semana, persiguiendo plazos y lanzamientos imposibles. El dinero es muy bueno, cerca de $500.000 al año si se suman las bonificaciones y las acciones, pero el costo es que vivo de comida para llevar y cafeína, y mis hombros se sienten como si estuvieran hechos de piedra. Durante años, me dije a mí misma que todo ese esfuerzo valía la pena porque estaba haciendo algo noble con una gran parte de esos ingresos. Estaba cuidando de mi familia. Mientras estaba sentada allí esa mañana con el motor zumbando, podía sentir ambas partes de mi vida presionándome a la vez. El mundo pulcro y de alta presión de Horizon Pay, donde la gente me estrechaba la mano y me llamaba brillante, y esta pequeña casa del medio oeste donde volvía a convertirme en la hija mayor de Cedar Falls en el momento en que cruzaba el umbral. Miré el abrigo de diseñador que colgaba en el asiento del pasajero, las cajas cuidadosamente envueltas con papel metálico, la bolsa térmica que contenía salmón ahumado y quesos importados que mis padres nunca comprarían para sí mismos, y traté de quitarme la incómoda sensación de que algo no estaba bien este año. Ya que estás aquí escuchándome ahora, tengo curiosidad por saber qué estás haciendo mientras escuchas. ¿Estás doblando la ropa, conduciendo a algún lugar, quizás sentado con una taza de café en tu cocina? Cuando esto sucedió realmente, yo estaba de pie en el comedor de mis padres con un plato de huevos en la mano y mi mundo entero estaba a punto de inclinarse. Finalmente apagué el motor, cogí las pesadas bolsas de regalo y salí al aire cortante. La nieve crujía bajo mis botas mientras subía por el camino. A través de la ventana delantera, podía ver las luces del árbol parpadeando a un ritmo lento, proyectando sombras de colores en las paredes. La corona en la puerta era la misma de mi infancia, sus vallas de plástico un poco más descoloridas cada año. Equilibré la caja de pasteles en mi cadera y abrí la puerta con el hombro, saludando en voz alta mientras el calor y el olor a café y tocino se apresuraban a recibirme. Papá estaba en su lugar habitual a la cabeza de la mesa del comedor, con una vieja camisa de franela y vaqueros gastados, una taza en la mano. La televisión en la sala de estar estaba a bajo volumen con algunos presentadores de un programa matutino riendo sobre las compras de última hora. Mamá se movía entre la cocina y la mesa con un andar practicado, rellenando el zumo de naranja y enderezando servilletas que no necesitaban ser enderezadas. Papá levantó la vista cuando entré, sus ojos escaneando rápidamente las bolsas, el abrigo y las botas, luego me hizo un gesto con la cabeza. «Estás llegando muy justa, Hannah», dijo. «Estábamos a punto de empezar sin ti». Forcé una sonrisa y me incliné para abrazarlo, sintiendo lo rígidos que estaban sus hombros bajo mis manos. Dejé los pasteles en la encimera, me quité el abrigo y entré en la cocina donde mamá estaba revisando algo en el horno. «Feliz Navidad, mamá», dije, rodeándola con mis brazos por detrás por un segundo. Olía a café y a la loción floral que había usado desde que yo era una niña. Me dio unas palmaditas en las manos, pero sus ojos permanecieron en la sartén que estaba vigilando. «No necesitabas traer tanto», dijo. «Ya tengo mucha comida en marcha». Su tono era ligero, pero había un pequeño filo allí, el mismo filo que había escuchado cada vez más en los últimos años. Le hablé del salmón ahumado, de los pasteles frescos que había traído de una panadería en Columbus de la que la gente del trabajo hablaba maravillas, de los granos de café de mezcla especial que había molido esa mañana. Ella asintió, hizo un sonido evasivo y movió la sartén. «¿Sabrina viene más tarde?», pregunté. Mamá se animó un poco. Dijo que está en camino. Estuvo despierta hasta tarde trabajando en ese nuevo proyecto, ya sabes lo mucho que se esfuerza.
Me mordí la respuesta instintiva que tenía en la punta de la lengua, la que trataba sobre cómo yo también sabía algo sobre trabajar duro. En cambio, llevé la comida al comedor, arreglando todo en la mesa como si estuviera montando un escenario. Ya había huevos revueltos, tocino, tortitas y un bol de ensalada de frutas. Añadí mis cosas a la mesa, las cosas bonitas, los extras que lo hacían sentir como un brunch de hotel en lugar de un simple desayuno familiar. Papá me observaba mientras trabajaba, sus ojos siguiendo cada plato. Entonces, dijo lentamente, ¿vienes sola otra vez este año? No hay nadie especial de quien debamos saber. Saqué mi silla y me senté. El trabajo ha sido una locura, papá, dije. Salir con alguien no ha sido exactamente una prioridad. Resopló en su café. Siempre el trabajo contigo. Los otros parientes aún no habían llegado, se suponía que pasarían más tarde para un almuerzo más grande. Por ahora, éramos solo nosotros tres, el núcleo de nuestra pequeña tormenta. Me serví un poco de café, respiré hondo y me dije a mí misma que mantuviera las cosas en paz por unas horas. Era la mañana de Navidad. Podía sobrevivir a un desayuno. Nos pasamos los platos y los bolés. Los tenedores raspaban, el reloj de la pared hacía tic-tac, la televisión en la habitación de al lado murmuraba sobre una tormenta de nieve en otro estado. Hubo pequeñas conversaciones sobre el tiempo, sobre el tráfico en la autopista, sobre un vecino que se había mudado. Durante unos minutos, casi se sintió normal. Entonces papá dejó su tenedor y se reclinó en su silla de esa manera que tenía cuando estaba a punto de dirigir la conversación hacia donde él quería. Entonces, comenzó, tu madre me estaba diciendo que recibiste una gran bonificación este año. Mi estómago se contrajo. Sí, a la empresa le fue bien, dije con cuidado. Fue un buen año. Asintió como si esto le confirmara algo. Eso es lo que pensé. Y sin embargo, cuando tu hermana te llamó por esa idea de la aplicación, le dijiste que no. Ahí estaba. El nudo en mi pecho se apretó más. Papá, le dije que no podía simplemente entregarle $20,000 por una idea que no está completamente formada. No tiene un plan, no hay un desarrollador, no hay investigación de mercado. Agitó una mano como si estuviera espantando una mosca. Tú eres la experta, ¿verdad? Puedes ayudarla. Te sientas en esas oficinas elegantes tomando decisiones para grandes empresas todo el día. No puedes prescindir de 20,000 para tu propia hermana. Mamá intervino en voz baja, sin mirarme. Se está esforzando mucho, Hannah. Solo necesita que alguien crea en ella de la manera en que tu empresa cree en ti. Dejé mi tenedor y entrelacé mis dedos en mi regazo para que no temblaran. Envío miles cada mes, dije, manteniendo mi voz uniforme. Cubro la hipoteca. Pago el seguro. He pagado reparaciones, facturas médicas y electrodomésticos nuevos. No estoy negando ayuda. Estoy diciendo que extender un cheque por una idea vaga no es ayudar. Papá entrecerró los ojos. Tenía esa mirada que conocía desde la infancia, la que usaba cuando se sentía desafiado. ¿Así que crees que el dinero que envías significa que ahora puedes decidir todo? Pagar las facturas no te convierte en la jefa de esta familia. Sentí que las palabras golpearon un punto sensible, como si hubiera presionado un moretón que había estado ignorando. No estoy tratando de ser la jefa, dije. Estoy tratando de ser responsable. ¿Sabes a qué suena?, dijo, su voz cada vez más fuerte, suena a que quieres crédito. Quieres que todos te aplaudan porque envías dinero. La familia no funciona así. Mamá finalmente me miró, su boca una línea delgada. Siempre has sido muy competitiva con tu hermana, dijo. Ella no tiene lo que tú tienes, Hannah. No tienes que restregárselo en la cara haciéndola rogar. El calor me subió a la cara. Esta era la parte que siempre retorcía el cuchillo, la idea de que de alguna manera yo era orgullosa o cruel por decir no a demandas irrazonables, mientras que los años de síes desaparecían en una niebla que nadie quería ver. Tomé aire y lo intenté una última vez. No estoy compitiendo con nadie, mamá. Estoy agotada. Trabajo todos los días, largas horas, para poder cuidar de mí misma y aún cuidar de ustedes. He enviado cerca de $400,000 en los últimos 8 años. He renunciado a vacaciones, he pospuesto la compra de mi propia casa,
he dejado que mi vida se encoja para que la vuestra pudiera ser más fácil. Tengo derecho a decir no a veces. Por un momento, hubo silencio. La televisión zumbaba en la habitación de al lado, alguien en la pantalla reía de un chiste que no nos alcanzó. Papá empujó su silla un poco hacia atrás. Me miró con una expresión que no pude leer del todo, una mezcla de ira y algo así como orgullo herido. Luego se levantó. Apoyó las manos en la mesa y se inclinó sobre su plato. Su voz bajó, pero de alguna manera resonó más que cuando la había estado levantando. Fuera de aquí, dijo. Pagar las facturas no te compra un lugar en esta familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Mamá contuvo el aliento. Lo miré fijamente, esperando el remate que no llegaría, alguna señal de que solo estaba desahogándose. Pero él se quedó allí, con la mandíbula apretada, los ojos duros, como si finalmente hubiera dicho algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Mamá no salió en mi defensa. Sacudió la cabeza y murmuró que tenía que dejar de envidiar a mi hermana, que el dinero se me había subido a la cabeza, que había olvidado lo que realmente importaba. Algo dentro de mí, algo que había estado estirado hasta el límite durante años, simplemente se rompió en silencio. No con un grito ni un plato arrojado, sino con una claridad repentina y fría. Está bien, dije. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, firme de una manera que no sentía. Entonces paguen sus propias facturas. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. Las patas rasparon el suelo de madera desgastado. Me levanté, me alisé la parte delantera del suéter porque le daba a mis manos algo que hacer, y los miré por última vez. Papá seguía de pie, con el pecho agitándose un poco. Mamá sentada como una estatua, con los ojos brillantes de lágrimas de ira. No había disculpa en ninguno de sus rostros. Ninguna vacilación. Ningún destello del amor que había estado persiguiendo con cada transferencia y cada turno extra. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. El pasillo olía al pino del árbol de Navidad y al leve aroma a polvo que siempre había vivido en las paredes. Mis botas estaban junto al felpudo. Me las puse lentamente, sintiendo como mis dedos torpes se enredaban con los cordones. Cuando salí, el frío me golpeó de lleno en la cara, agudo y limpio. El cielo estaba un poco más brillante ahora, un sol delgado de invierno intentando abrirse paso entre las nubes. Detrás de mí, podía oír voces ahogadas, pero no pude distinguir las palabras y no quería hacerlo. Bajé los escalones agrietados, crucé el patio delantero irregular y volví a mi coche. Mi respiración entraba y salía en ráfagas cortas, cada una mezcla de dolor y algo más que aún no podía nombrar. Quizás alivio. Quizás duelo. Quizás ambos. Dentro del coche, cerré la puerta y dejé que el silencio me envolviera. Mi teléfono estaba en el portavasos, la pantalla iluminándose con un mensaje de Sabrina que no abrí. Lo cogí, fui a mis contactos y, uno por uno, bloqueé los números de papá, de mamá y de mi hermana. Mi pulgar se detuvo por un momento antes de pulsar confirmar en el último. Cuando terminé, una extraña quietud se instaló en mi pecho. Por primera vez en años, no había nuevas demandas esperando al otro lado de ese dispositivo. Arranqué el motor, puse las manos en el volante y miré la casa en el espejo retrovisor, esa pequeña caja de ladrillo donde había aprendido lo que se suponía que era la familia y en lo que se había convertido. Puse el coche en marcha sin volver a mirar la puerta principal. En ese momento, sinceramente pensé que lo peor ya había pasado. No tenía idea de que en un día mi padre llamaría a la policía por mí. Pero mientras salía de la calle sin salida esa mañana, algo más profundo comenzó a aflojarse dentro de mí, algo que había estado apretado durante años. El silencio dentro del coche se sentía extrañamente pesado, como una cámara de eco de todo lo que había dado y todo lo que había intentado ignorar. Dejé que la carretera me llevara de vuelta hacia Columbus mientras mi mente se desviaba hacia el principio, mucho antes de que imaginara ser desheredada durante el desayuno en Navidad. Me gradué de la Universidad de Michigan en la primavera de 2013, cruzando ese escenario con un birrete que apenas se mantenía en su lugar y un corazón lleno de ambición que se sentía más grande que mi cuerpo. Había conseguido un puesto de nivel inicial en una pequeña empresa de tecnología financiera en Ann Arbor, el tipo de lugar donde la oficina parecía un almacén a medio renovar y todos bebían café frío barato de jarras de galón. Tenía 21 años, hambrienta, aterrorizada y lista para demostrar mi valía.
Mis primeros meses fueron un torbellino de noches largas, sesiones interminables de depuración y la emoción de resolver problemas que se sentían como rompecabezas que solo yo sabía cómo desbloquear. Trabajé durante los fines de semana, dormí en el sofá de la oficina 2 veces y viví principalmente de barritas de granola y café de máquina expendedora. No era glamoroso, pero encendió algo en mí, algo que susurraba: puedes hacer una vida real de esto. Para 2016, me había mudado a Columbus para unirme a Horizon Pay, que en ese momento todavía luchaba por hacerse notar en un mercado abarrotado. Comencé como analista de producto de nivel de entrada, feliz solo por tener un escritorio que no se tambaleaba y un equipo que hablaba en acrónimos que solo podía pretender entender. Me esforcé tanto esos primeros años que, mirando hacia atrás ahora, apenas puedo distinguir dónde terminaba un proyecto y comenzaba el siguiente. Alrededor de ese mismo tiempo, las finanzas de mis padres pasaron por un mal momento. Papá se había jubilado antes de lo planeado después de una lesión en el hombro, y las horas de mamá en la clínica dental fluctuaban. Recuerdo que papá llamó una noche, su voz ronca pero teñida de vergüenza mientras hablaba de extractos de hipoteca atrasados y facturas médicas acumulándose. Le dije que podía ayudar por un par de meses hasta que las cosas se estabilizaran. Ese fue el principio. Al principio, parecía lo correcto. Yo ganaba lo suficiente para vivir, y ayudarlos parecía simple en comparación con el estrés del trabajo. Luego la simple ayuda creció. Para el otoño de 2016, les enviaba una cantidad regular cada mes, entre $3.800 y $4.200. Hipoteca. Seguro del coche. Reparaciones de la casa. Recargas de recetas. Dinero para gasolina. Pequeñas emergencias que surgían en los peores momentos posibles. Para el año 2020, cuando fui ascendida a directora de innovación de producto, mi salario y bonificaciones habían subido a cerca de $500,000 al año. La gente me felicitaba como si hubiera escalado una montaña imposible, la verdad era que no me sentía rica. Me sentía como alguien que intenta sostener 2 vidas con un solo par de manos. Cada mes transfería el dinero. Cada mes lo aceptaban con un gracias que se hacía cada vez más corto hasta que se convirtió en algo esperado, rutinario, casi silencioso. Para cuando pasaron 8 años, el total se había acercado a poco menos de $400,000. Nunca llevé una hoja de cálculo para ello, no lo sumé hasta mucho más tarde. Simplemente seguí dando porque creía que eso es lo que hace una buena hija. Pensaba en ello como honrarlos. Pensaba en ello como gratitud por todo lo que habían hecho cuando yo era más joven. Me convencí de que la amabilidad, cuando se da con suficiente libertad, eventualmente sería vista y apreciada. Que construiría conexiones. Que suavizaría viejas heridas de las que nunca hablaba. Pero en algún punto del camino, lo que yo entendía como generosidad se convirtió en obligación a sus ojos. El tono cambió. Las palabras cambiaron. Las expectativas se endurecieron en algo contra lo que no sabía cómo oponerme. Sabrina, 3 años menor que yo y siempre la soñadora de la familia, fue la primera en retorcer el cuchillo sin siquiera quererlo. Cada vez que una factura la estresaba, cada vez que papá se quejaba de las reparaciones de la casa, me miraba con esa risa etérea suya y decía: tú eres la que gana todo ese dinero. No es gran cosa para ti. Lo decía tan a la ligera, como si unos pocos miles de dólares aquí y allá fueran centavos para mí, como si los días de 16 horas y las vacaciones perdidas y la presión creciente sobre mis hombros fueran invisibles. Y quizás para ella lo eran. Sabrina siempre había flotado por la vida, segura de que alguien la atraparía. A mí nunca me habían dado ese lujo. Había noches en las que me sentaba en la mesa de mi cocina en Columbus con una pila de envases de comida para llevar a un lado, mirando mis extractos bancarios. No porque me preocupara quedarme sin dinero, sino porque quería sentir que tenía el control de algo. Pero incluso entonces, cuando los números se sentían pesados, seguía enviando lo que necesitaban. Me decía a mí misma que el amor se medía a través del sacrificio. Que llevar la carga significaba que era fuerte. Que ser la persona de confianza era un honor, no una carga. Mirando hacia atrás ahora, veo cuán ingenua fui. Pero en ese momento se sentía noble. Se sentía como un deber que estaba destinada a asumir. Incluso cuando las peticiones pasaron de necesidades a deseos, me tragaba mi vacilación. Papá quería una camioneta más nueva porque la vieja tenía un traqueteo.
Mamá quería ayuda para reemplazar una lavadora y secadora perfectamente funcionales porque las ofertas eran buenas ese mes. Sabrina quería dinero para otro negocio en línea que nunca llevó a cabo. Cada vez, lo expresaban como algo pequeño, algo que apenas haría mella en mis ingresos. Trabajas tantas horas, decía papá. Mereces sentirte orgullosa de poder ayudar. Y yo respiraba a través de la opresión en mi pecho y me decía a mí misma que tenía razón. Ayudarlos me hacía sentir útil. Hacía que las agotadoras cargas de trabajo y las noches sin dormir se sintieran menos solitarias, como si todo mi esfuerzo tuviera un propósito mayor. Pero la verdad era más complicada. La verdad era que me había metido tan profundamente en el papel de proveedora que no sabía cómo salir. No solo estaba manteniendo a una familia. Estaba cargando con una. Manteniendo a adultos que eran capaces pero no estaban dispuestos a ajustar nada en sus vidas mientras yo siguiera amortiguando la caída. A veces, tarde en la noche, cuando el apartamento estaba en silencio y mi portátil brillaba en la encimera con otro proyecto esperando ser terminado, me preguntaba cuándo exactamente habían dejado de agradecerme. Cuando el apoyo se convirtió en una expectativa. Cuando mis contribuciones se volvieron invisibles. No me permitía pensar en ello por mucho tiempo. Se sentía ingrato cuestionarlo. Incorrecto de alguna manera. La primera vez que dije que no podía ayudar con algo, aunque al final lo hice, mamá suspiró como si la hubiera decepcionado a un nivel más profundo que las palabras. Y Sabrina, con esa suave, casi dulce condescendencia, había dicho, estás ganando mucho más que cualquiera de nosotros. ¿Por qué te estresarías por eso? Escuché la verdad no dicha debajo. Que mis ganancias no eran mías. Que aquello por lo que trabajaba les pertenecía a ellos primero. Que mi vida, por muy exigente que fuera, existía para hacerla de ellos cómoda. Los años se desdibujaron, una transferencia tras otra, hasta que apenas reconocí la versión de mí misma que una vez creyó que apreciarían los sacrificios que estaba haciendo. Seguía diciéndome a mí misma que la vida viene en temporadas. Quizás las cosas cambiarían y ellos volverían a dar un paso al frente. Quizás podríamos ser una familia donde el amor fuera en ambas direcciones. Pero en el fondo, creo que lo sabía. Creo que sabía que yo era la que mantenía todo unido, y que si alguna vez me detenía, aunque fuera por un momento, todo se resquebrajaría. Y quizás por eso el silencio en el coche esa mañana se sintió más pesado de lo habitual. Quizás por eso la punzada de que me dijeran que me fuera se instaló tan agudamente en mi pecho. No eran solo las palabras. Eran los años detrás de ellas. Los años en los que intenté ganarme un lugar en una familia que ya había decidido mi papel por mí. En algún lugar a lo largo de la autopista esa mañana de Navidad, con la nieve empezando a cubrir los carriles y mi teléfono benditamente silencioso por primera vez en mucho tiempo, finalmente me permití preguntarme qué pasaría si dejaba de llevar el peso. No sabía entonces que pronto lo descubriría de una manera que nunca esperé. Ese único pensamiento se quedó conmigo mientras conducía de regreso hacia Columbus, la carretera extendiéndose silenciosa y pálida bajo el cielo de invierno. Algo en mí se sentía inquieto, de la manera en que se siente una habitación después de que alguien ha cerrado una puerta de golpe. Me llevó de vuelta a otra inquietud, una que había comenzado casi 2 años antes, mucho antes de que la mañana de Navidad explotara de la manera en que lo hizo. A principios de 2022, papá comenzó a enviarme mensajes de texto con una especie de urgencia que nunca antes había usado. Los primeros mensajes eran simples. El calentador de agua está roto. El techo tiene goteras de nuevo. La camioneta necesita una nueva transmisión. Cada petición llegaba con un tono que sugería que ocurriría un desastre si no actuaba de inmediato. Recuerdo estar sentada en mi escritorio en Horizon Pay durante una de esas interminables llamadas de estrategia, mirando mi teléfono para ver el mensaje de papá sobre un problema con la caldera, seguido de la tranquilidad de mamá de que papá solo estaba tratando de asegurar nuestro futuro. Me dijo que estaba planeando con antelación para que la familia fuera estable. Sus palabras envolvían la presión en una tela suave, pero la presión seguía siendo la misma. Seguí enviando el dinero, pero algo en el ritmo de esas peticiones comenzó a sentirse extraño. Llegaban demasiado juntas, cada una más cara que la anterior, cada una enmarcada como una crisis que solo yo podía solucionar. Aún así, aparté esa sensación. Era más fácil que cuestionar motivos que no quería examinar. Luego, un domingo por la tarde en el otoño de ese mismo año,
conduje a Cedar Falls para una visita rápida. Había traído la compra, unas zapatillas de correr nuevas para mamá y una caja de herramientas para papá porque había mencionado que quería arreglar la barandilla del porche trasero. Lo encontré en la sala de estar, sentado en su sillón reclinable con su teléfono ligeramente inclinado lejos de mí. Nunca era reservado con su teléfono, así que el ángulo llamó mi atención, pero traté de no darle demasiada importancia. Dejé la compra en la encimera, volví a la habitación y le pregunté cómo iba lo del porche. Mientras se movía en la silla, el teléfono se deslizó por un segundo, girando su pantalla hacia mí. Vi un atisbo de un correo electrónico en la parte superior de su bandeja de entrada. Tenía letras en negrita que decían algo como contribución de inversión confirmada y una serie de números debajo. Apareció ante mi vista por apenas un instante antes de que él acercara el teléfono a su pecho como un adolescente sorprendido escondiendo algo. «Esto no es asunto tuyo», espetó, sin mirarme. Su voz tenía un filo defensivo que rara vez le había escuchado. Retrocedí un poco, con las manos en alto, más confundida que enojada. Dije que no estaba tratando de entrometerme, que el correo electrónico simplemente había aparecido frente a mí. Murmuró algo por lo bajo y se levantó, saliendo de la habitación por completo. Mamá pasó a mi lado un minuto después con ropa doblada en sus brazos, diciendo suavemente que él estaba trabajando en algo grande y que debería confiar en él. Dijo que estaba preparando el futuro de la familia y que era bueno para todos nosotros. La inquietud en mi estómago se retorció un poco. Le pregunté en qué estaba invirtiendo. Me dio una sonrisa amable y dijo que papá sabía lo que estaba haciendo, que debería tener más fe y dejar de preocuparme. Casi me río de la ironía de que me dijeran que dejara de preocuparme cuando yo era la que financiaba la mayor parte de su estabilidad. Pero me lo tragué y en su lugar la ayudé a doblar toallas. Más tarde esa noche, Sabrina pasó con una gran sonrisa, apoyada en la encimera como si fuera la presentadora de algún programa de entrevistas financieras. Dijo que papá había estado compartiendo sus planes con ella y que tenía una mente brillante para detectar oportunidades. Dijo que yo estaba tratando de cortarle las alas porque estaba celosa de lo cercanos que se habían vuelto con este proyecto. Le pregunté si sabía algo sobre la estructura de la inversión. Dijo que no, pero que los números hablaban por sí solos. Dijo que la gente que piensa en pequeño se pierde la ola. Conduje de regreso a Columbus esa noche repasando sus palabras una y otra vez. Algo en su tono se había sentido casi ensayado, como si estuviera repitiendo líneas que alguien la había convencido de que eran ciertas. Me perturbó más de lo que quería admitir. Durante los siguientes meses, las peticiones de papá continuaron. Necesitaba otros 3.000 para reparaciones inesperadas. Luego otros 5.000 para gastos médicos, aunque el seguro de mamá acababa de renovarse. Luego una transferencia para lo que él llamó una situación de tiempo sensible. Cada vez que hacía preguntas, se volvía cortante conmigo. Cada vez que tardaba un poco, mamá llamaba para suavizar las cosas y decía que simplemente estaba estresado por tratar de construir algo que nos mantuviera a todos. Para entonces, había aprendido lo suficiente a través de mi trabajo en tecnología financiera para reconocer patrones. Dinero que se desvanece sin recibos ni explicaciones. Urgencia repentina. Dependencia. Evasión cuando se le cuestiona. Pero es diferente cuando las señales de advertencia están vinculadas a las personas que te criaron. Se siente mal etiquetarlos de la misma manera que analizarías el comportamiento de un extraño. Se siente desleal. Así que evité la verdad durante más tiempo del que debería haberlo hecho. El punto de inflexión llegó ese invierno, unas semanas antes de Navidad. Estaba sentada en la isla de mi cocina en Columbus, cenando tarde unos fideos fríos después de un día de 14 horas, cuando papá me envió un mensaje de texto pasadas las 11 de la noche. Dijo que necesitaba 6.000 para un asunto urgente. No explicó cuál era el asunto. Solo dijo que lo necesitaba en 24 horas. Luego, un minuto después, mamá escribió que él estaba haciendo todo esto por el futuro y que debería estar orgullosa. Orgullosa. La palabra se me pegó como un abrojo. Envié la transferencia porque estaba demasiado cansada para luchar. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese correo electrónico en su teléfono, las palabras brillantes sobre una contribución de inversión que él insistía que no era asunto mío. Poco a poco, comencé a rastrear las fechas de sus peticiones. No las cantidades, no los totales.
Solo el patrón. Y mientras miraba las fechas alineadas una tras otra, una tranquila comprensión comenzó a surgir. El dinero que enviaba cada mes no parecía destinarse a la hipoteca, ni al techo, ni a la camioneta, ni a las facturas médicas. El momento no tenía correlación con nada que pudiera identificar. Solo coincidía con sus vagas emergencias y su creciente secretismo. Me sentí tonta incluso pensando en ello, pero tuve que admitir ante mí misma que el dinero podría estar yendo a algún lugar sobre el que no tenía control ni conocimiento. A algún lugar arriesgado. A algún lugar peligroso. Y sin embargo, todavía no tenía pruebas. Ni recibos. Ni explicaciones. Solo la sensación de que algo no estaba bien. Me dije a mí misma que las familias pasan por fases complicadas. Me dije a mí misma que el estrés hace que la gente actúe de forma extraña. Me dije a mí misma que papá se había ganado el derecho a tomar sus propias decisiones aunque yo no las entendiera. Pero la verdad era más fuerte que todas esas excusas. Estaba enviando miles cada mes, y no sabía para qué se estaba utilizando. Estaba manteniendo un hogar que no me estaba diciendo la verdad. Esa comprensión me acompañó en mis largos viajes en coche, en mis noches tardías en el trabajo, en las mañanas en que abría la aplicación de mi banco antes incluso de haberme cepillado los dientes. Profundizó la inquietud en algo más sólido, algo que susurraba una advertencia en el fondo de mi mente incluso cuando intentaba ignorarla. Para cuando llegó la mañana de Navidad, ya sentía que algo se estaba moviendo bajo la superficie de nuestra familia. Simplemente no sabía cuán cerca estaba todo de romperse. Llevé esa comprensión conmigo hasta el otoño de 2024, cuando las hojas en Cedar Falls comenzaron a tomar ese profundo color naranja quemado que siempre hacía que todo el pueblo se sintiera más tranquilo de lo que realmente era. Para entonces, la tensión en mi pecho se había convertido en una compañera constante, algo que sentía incluso en mi oficina en Horizon Pay cuando estaba rodeada de pizarras blancas y prototipos en lugar de los problemas de mi familia. Seguía diciéndome a mí misma que estaba pensando demasiado las cosas, que quizás papá realmente estaba planeando algo para el futuro, pero sinceramente me estaba preparando para lo que viniera después. Llegó un sábado a finales de septiembre. Había conducido hasta Cedar Falls para una visita corta, principalmente porque la culpa todavía me carcomía incluso cuando intentaba ignorarla. Cuando entré en el camino de entrada, vi a papá sentado en el porche delantero con Raymond Cole, nuestro vecino de 2 casas más abajo. Raymond era un hombre amable de unos 60 y tantos años que enseñó biología en la escuela secundaria local durante décadas antes de jubilarse. Siempre había sido amable conmigo, ayudando a palear nuestro camino cuando era niña, dándome limonada en los veranos. Verlo sentado tan cerca de papá con una mirada seria en su rostro me hizo ralentizar mis pasos. Mientras caminaba hacia ellos, papá se inclinaba con el mismo tono ansioso que usaba cada vez que hablaba de algo que creía que cambiaría su vida. Le estaba mostrando a Raymond algo en su teléfono. Raymond parecía incómodo pero curioso, de la manera en que la gente mira cuando quiere esperanza más que precaución. Papá no me notó al principio. Estaba diciendo algo sobre triplicar los rendimientos en 60 días y que las ventanas para inversores tempranos se estaban cerrando pronto. Mi estómago se contrajo. Me acerqué y pregunté qué estaba pasando. Papá me lanzó una mirada irritada como si hubiera interrumpido algo importante. Dijo que estaba discutiendo una oportunidad con Raymond, algo que finalmente podría darle a la familia un colchón financiero. Raymond me ofreció una sonrisa educada, pero parecía forzada. Dijo que papá le había hablado de un nuevo grupo de inversión con un potencial de crecimiento increíble. Dijo que estaba pensando en poner algunos ahorros en él. Le pregunté cuánto estaba considerando, y dijo que alrededor de $8,000. El número hizo que se me cortara la respiración. Le pregunté a papá cómo conocía a este grupo, quién verificaba las proyecciones, qué plataforma usaban, si estaban registrados con alguna supervisión. Me ignoró y le dijo a Raymond que no se preocupara, diciendo que mi trabajo me hacía demasiado cautelosa y que no entendía cómo se hacía la riqueza fuera de los muros corporativos. Incluso soltó una pequeña risa como si estuviera siendo dramática. La risa dolió más de lo que debería. Más tarde esa tarde, encontré a mamá en la cocina revolviendo una olla de chili. Le dije que los esquemas que prometen rendimientos triplicados en 60 días eran casi siempre fraudulentos. Apenas me miró, solo dijo que papá sabía lo que estaba haciendo y que lo había estado investigando durante meses. Le pregunté qué tipo de investigación.
Hizo una pausa lo suficientemente larga como para dejar claro que no lo sabía, luego dijo que no debería socavar su confianza. Presioné un poco más, diciéndole que la gente es estafada todos los días, que no solo era arriesgado sino ilegal en algunos casos. Dejó de remover y se giró hacia mí con una mirada que no había visto en ella desde mi adolescencia. Me dijo bruscamente que no arruinara algo bueno para papá y que él finalmente se sentía emocionado por el futuro. Sentí que se me apretaba la garganta. Le pregunté si siquiera sabía de dónde venía el dinero que estaba invirtiendo. Su única respuesta fue que era un asunto de familia y que debería confiar en él. Confianza. Esa palabra otra vez. Se sentía fuera de lugar en una conversación donde nadie me decía la verdad. Antes de irme esa noche, Sabrina pasó con una gran sonrisa, apoyada en la encimera como si fuera la presentadora de algún programa de entrevistas financieras. Dijo que papá había estado compartiendo sus planes con ella y que tenía una mente brillante para detectar oportunidades. Dijo que yo estaba tratando de cortarle las alas porque estaba celosa de lo cercanos que se habían vuelto con este proyecto. Le pregunté si sabía algo sobre la estructura de la inversión. Dijo que no, pero que los números hablaban por sí solos. Dijo que la gente que piensa en pequeño se pierde la ola. Conduje de regreso a Columbus con una sensación de pesadez, una que se asentó más profundamente con cada milla que pasaba. Quería creer desesperadamente que papá simplemente estaba persiguiendo algo optimista. Pero la esperanza no borra las matemáticas, y nada de esto sonaba real. 2 semanas después, recibí una llamada de Raymond. Su voz temblaba ligeramente. Dijo que había puesto los $8,000 y que ahora no podía acceder al portal de inversores en absoluto. Me preguntó si tenía un minuto para mirar algo. Puse mi portátil en la isla de la cocina mientras hablaba. Me reenvió capturas de pantalla. Se me hundió el corazón. Eran señales clásicas de una operación fraudulenta. Sin divulgaciones, sin documentación legal, sin información de contacto más allá de una dirección de correo electrónico genérica. Los rendimientos proyectados eran números que ninguna inversión legítima prometería. Le dije que se pusiera en contacto con la unidad de delitos económicos de inmediato. Dudó, no queriendo meter a papá en problemas. Le dije que no se trataba de papá, sino de proteger sus ahorros. Al día siguiente, presentó una denuncia. Una semana después, un investigador de la unidad de delitos económicos me llamó preguntando si estaba al tanto de alguna actividad financiera que involucrara a mi familia. El tono era formal pero inquisitivo. Le dije que solo sabía lo suficiente como para estar preocupada. Dijo que el informe mencionaba el nombre de papá como alguien que alentó la inversión. Estaban abriendo un caso pero carecían de datos suficientes para avanzar. Necesitaban más pruebas. Me preguntó si les notificaría si encontraba algo inusual. Dije que sí, aunque el acuerdo me dejó inquieta. Colgué y me senté en silencio en la mesa de mi cocina. Fue el primer momento en que me permití admitir lo que había estado evitando. El dinero que había estado enviando durante 8 años no iba a donde yo pensaba. Y papá no solo estaba invirtiendo. Estaba reclutando. Conduje a Cedar Falls el fin de semana siguiente, con la esperanza de hablar con mamá con calma, esperando que viera lo que estaba sucediendo. Me senté frente a ella en la sala de estar, contándole todo lo que había aprendido de Raymond, diciéndole que la policía ahora estaba involucrada. Se cruzó de brazos y dijo que Raymond había entendido mal. Dijo que papá tenía todo bajo control. Cuando dije que las unidades de policía no abren casos sin motivo, su voz se tensó. Me dijo que papá estaba tratando de construir algo significativo y que necesitaba dejar de sabotearlo. Dijo que yo era la negativa, la que siempre dudaba de ellos. Sentí que algo se rompía un poco en mi pecho. Le dije que estaba preocupada, que esto podría arrastrar a toda la familia. Ella miró hacia otro lado y dijo que era hora de que dejara de actuar como la única adulta responsable en la casa. Ahí estaba. La ilusión que había mantenido durante años se hizo añicos en 7 segundos. En el viaje de regreso a casa esa noche, la autopista se sentía más oscura de lo habitual, el tipo de oscuridad que refleja lo que no quieres ver. Seguí repasando todo. El secretismo. Las evasiones. La forma en que mamá y Sabrina lo defendían sin entender un solo detalle. La forma en que papá reaccionaba cuando hacía preguntas.
La forma en que la voz de Raymond temblaba cuando me dijo que había perdido sus ahorros. Por primera vez, no solo estaba inquieta. Tenía miedo. Miedo de haber estado alimentando algo mucho más grande que un malentendido familiar. Miedo de haber financiado sin saberlo un desastre. Para cuando Columbus apareció a la vista, finalmente me admití la verdad. No solo había estado manteniendo a mis padres. Había estado manteniendo viva una imprudencia que amenazaba con tragarnos a todos. Y ahora, con las investigaciones en marcha, los vecinos perdiendo dinero y papá atrayendo a más gente, podía sentir que todo se aceleraba. El miedo se instaló más profundamente en mí mientras aparcaba en mi entrada esa noche. Se quedó conmigo durante el otoño, durante las primeras nevadas en Columbus, durante las interminables reuniones en Horizon Pay donde mi mente se desviaba una y otra vez hacia Cedar Falls. Para cuando se acercaba la Navidad, sentía que estaba conteniendo la respiración sin saber por qué. Aún así, me dije a mí misma que podía manejar un desayuno festivo. Podía presentarme, llevar regalos, mantener la paz y superarlo como siempre lo había hecho. Me aferré a ese pensamiento aunque algo en mi instinto ya me advertía que nada en esta Navidad sería normal. Me desperté temprano la mañana de Navidad, antes de que el cielo siquiera insinuara el amanecer. Me moví por mi apartamento, empaquetando cosas en el asiento trasero de mi coche. Había cajas envueltas atadas con cinta dorada, una cesta que contenía salmón ahumado y pasteles frescos, botellas de sirope de arce de una pequeña tienda en Columbus y un suave suéter de lana que había elegido para mamá a principios de diciembre. Quería que la mañana se sintiera cálida, aunque el año que la precedió había sido todo menos eso. El viaje a Cedar Falls se sintió más largo de lo habitual. La nieve bordeaba las carreteras en gruesos bancos blancos y el aire exterior tenía ese tipo de frío que hace que todo sea quebradizo. Cuando entré en el vecindario de mis padres, las luces de Navidad en las casas brillaban débilmente a través de la neblina de la escarcha. Aparqué en el mismo lugar en el que había aparcado todos los años desde la universidad, cogí los regalos y caminé hacia los escalones de la entrada sintiéndome a la vez agotada y extrañamente esperanzada. Dentro, la casa olía a tocino y canela. El árbol en la sala de estar parpadeaba suavemente, y música navideña sonaba a bajo volumen desde la cocina. Durante unos minutos, casi se sintió normal mientras desempacaba los pasteles y los ponía sobre la mesa. Mamá me dio las gracias distraídamente mientras ajustaba un plato de tortitas. Papá se sentó a la cabeza de la mesa con su café, observándome como si estuviera esperando algo. Traté de ignorar la forma en que mi pulso se aceleraba cuando lo miraba. Entonces Sabrina entró por la puerta principal, quitándose la nieve de las botas. Besó a mamá en la mejilla, abrazó a papá y me miró con una sonrisa que era demasiado brillante para la hora. Sostenía una carpeta en la mano, los bordes erizados de pestañas codificadas por colores. Sincronización perfecta, dijo. Quiero mostrarles algo a ambos. Sentí un cansancio familiar surgir desde algún lugar profundo. Colocó la carpeta sobre la mesa del comedor, la abrió con un gesto dramático y anunció que había preparado una presentación para su aplicación de fitness. Había elegido un nombre, diseñado un logotipo y escrito una descripción en una fuente llamativa. Había capturas de pantalla de maquetas que había construido usando una plantilla gratuita en línea. Hablaba rápido, explicando su visión como si ya estuviera irrumpiendo en el mercado. Papá se inclinó hacia adelante, hinchado de orgullo. De esto es de lo que estoy hablando, dijo. Esto es potencial real. Tu hermana está persiguiendo algo significativo. Solo necesita a alguien que la respalde. Luego sus ojos se posaron en mí, firmes y expectantes. Abrí la carpeta y escaneé algunas páginas. La aplicación no tenía un público definido. El modelo de ingresos era, en el mejor de los casos, una ilusión. La investigación de mercado era un solo párrafo copiado de un blog de bienestar. Dejé la carpeta suavemente. Sabrina, dije, esto es un comienzo, pero no está listo para una inversión. No hay un plan aquí. Ningún equipo de desarrollo. Ningún cronograma. Ningún presupuesto. No puedes pedir $20,000 sin siquiera lo básico. Su expresión se tensó. Así que estás diciendo que no otra vez. Exhalé lentamente. Estoy diciendo que necesitas más preparación. No voy a financiar algo que no está construido. Necesitas hacer el trabajo primero. Para mi sorpresa,
Fue papá quien reaccionó primero. Su taza de café golpeó la mesa con la suficiente fuerza como para derramar líquido por los lados. Me miró como si lo hubiera insultado a él, no a Sabrina. Lo estás haciendo de nuevo, dijo. Matando sus sueños porque crees que sabes más. Te sientas en tu oficina elegante y decides quién tiene éxito y quién fracasa. Se supone que las familias deben apoyarse mutuamente. Mantuve la calma en mi voz. He estado manteniendo a esta familia durante 8 años. He dado todo lo que me han pedido. Pero esto no es un plan de negocios. Es un boceto. El rostro de papá se enrojeció. Se inclinó hacia adelante, con un calor que emanaba de él. ¿Crees que enviar dinero significa que puedes controlarnos? Estás impidiendo que tu hermana construya un futuro. Eso es lo que estás haciendo. Mamá levantó la vista de la estufa el tiempo suficiente para añadir, ella trabaja muy duro, Hannah. No deberías hacerla sentir pequeña. Parpadeé con fuerza. Hacerla sentir pequeña. La ironía picaba tan agudamente que la sentí detrás de mis ojos. Me recordé a mí misma que debía mantenerme firme. Papá me señaló. Solo dale 20.000. Puedes permitírtelo. Ganas más en un mes de lo que nosotros solíamos ganar en medio año. Deja de actuar como si te doliera. La frustración, el resentimiento enterrado, el agotamiento de años de dar constantemente surgieron todos a la vez. Lo sentí como una marea, soltando algo dentro de mí. Mi voz solo vaciló ligeramente cuando dije, ya he dado demasiado. Estoy cansada, papá. No puedo seguir haciendo esto. Necesito que se mantengan por sus propios medios. El silencio golpeó la habitación como aire frío de una puerta abierta. Papá me miró con una intensidad que solo había visto unas pocas veces en mi vida. Algo en su expresión se endureció. Se levantó lentamente, con las palmas apoyadas en la mesa. Sus ojos se entrecerraron de una manera que hizo que todo mi cuerpo se quedara quieto. Fuera de aquí, dijo. Pagar las facturas no te compra un lugar en esta familia. Mamá ahogó un grito. Sabrina pareció confundida por medio segundo y luego desvió la mirada. Miré a papá, tratando de entender si lo decía en serio. Pero no se movió, no parpadeó, no se ablandó. Algo dentro de mí se rompió. No ruidosamente. No dramáticamente. Silenciosamente, como el hielo fino cediendo bajo tu pie. Está bien, dije. Entiendo. Empujé mi silla hacia atrás. Mis piernas se sentían extrañamente firmes aunque sabía que algo se estaba rompiendo dentro de mí. Caminé hacia la sala de estar, recogí mi abrigo del brazo del sofá y me lo puse con movimientos cuidadosos. Sentí el peso del silencio detrás de mí. Nadie me siguió. Nadie me llamó por mi nombre. Pasé junto al árbol de Navidad. Junto a la guirnalda que mamá había colgado sobre la puerta. Junto a las fotos que cubrían las paredes del pasillo. Todas las pequeñas piezas que una vez significaron hogar. Afuera, el aire invernal golpeó mi rostro como una advertencia. Mi aliento salía en bocanadas blancas. Mis botas crujían sobre la nieve mientras cruzaba el patio. Podía sentir los latidos de mi corazón en las yemas de mis dedos. Cuando llegué a mi coche, no lloré. Me senté al volante, miré la casa durante un largo momento y sentí dos sensaciones opuestas a la vez. Mi corazón se estaba rompiendo. Y debajo del dolor había una ligereza que no reconocía, una extraña y delgada cinta de alivio. Había llegado a mi límite. Finalmente había dicho que no. Mientras salía del camino de entrada, la casa se encogió en mi espejo retrovisor hasta que desapareció detrás de una fila de altos pinos. Nadie salió por la puerta. Nadie saludó. Nadie lo intentó. El camino por delante parecía frío y desconocido, pero era mío. Me alejé de Cedar Falls con las manos temblorosas, sin darme cuenta de que el silencio de mi familia no era el final de la historia en absoluto. Era solo el comienzo de las consecuencias que vendrían después. No dormí mucho esa noche. Después de regresar a Columbus, me duché, preparé un té que no bebí y me senté en mi sofá con una manta sobre los hombros mientras la ciudad afuera se quedaba en silencio. Cada vez que cerraba los ojos, veía a papá en la mesa, con las manos apoyadas en la madera,
su voz diciéndome que me fuera. En algún momento alrededor de las 3 de la mañana, debí de haberme quedado dormida, porque lo siguiente que recuerdo es despertarme con el sonido de mi teléfono vibrando en la mesa de centro. La luz que entraba por las persianas era tenue y gris. Parpadeé, alcancé el teléfono y vi un número desconocido. Por un segundo, casi lo dejo ir al buzón de voz. Algo en mi pecho me dijo que contestara. Así que lo hice. Una voz masculina y tranquila se presentó como el oficial Grant Holloway de la Unidad de Delitos Económicos de Indiana. Dijo que llamaba para verificar una denuncia que se había presentado relacionada con el apoyo financiero familiar y un posible abandono de padres ancianos. Al principio, las palabras no calaron. Simplemente flotaron allí, como si estuviera hablando un idioma que no había aprendido. Luego mi cerebro se puso al día. Me senté más erguida, con el corazón palpitando. Le pregunté lentamente quién había presentado la denuncia. Hubo una breve pausa, luego dijo que mi padre, Robert Mercer, se había puesto en contacto con la policía local, quienes luego pasaron la información sobre una posible explotación financiera. Por un momento, realmente pensé que se había equivocado. Dejé escapar una risa temblorosa que sonó mal a mis propios oídos y le dije que tenía que haber algún error. Dijo que entendía que esto pudiera ser molesto, y que no me estaba acusando de nada, solo siguiendo el protocolo. Necesitaba escuchar mi versión y ver cualquier información relevante. Me preguntó si podía ir esa tarde, ya que figuraba como residente en Columbus y sería más fácil coordinar con mi horario. Acepté, porque ¿qué más podía hacer? Cuando colgué, la habitación se sentía inclinada. Me quedé sentada mirando la pantalla en blanco del televisor, con el teléfono todavía en la mano, la palabra de explotación resonando en mi cabeza. Papá no solo me había dicho que me fuera. Me había convertido en una sospechosa en una historia que le estaba contando a las autoridades. Había tomado todo lo que había hecho por ellos y lo había retorcido en algo feo. Pasaron unos minutos antes de que mi cerebro se pusiera en marcha por completo. Cuando lo hizo, pasó directamente al modo de trabajo. Me levanté, dejé el teléfono y fui a mi oficina en casa. Abrí mi portátil, iniciando sesión en mis cuentas bancarias, mi correo electrónico, mi almacenamiento en la nube. Si querían registros, les daría registros. Durante las siguientes horas, saqué extractos. Mes tras mes de transferencias de mí a mis padres. Pagos de hipoteca que había configurado desde mis cuentas directamente a su prestamista. Transacciones para servicios públicos, primas de seguros, cuotas del coche. Transferencias individuales etiquetadas como ayuda, salud o emergencia. Los guardé en una carpeta, luego en una segunda copia de seguridad, imprimiendo algunos porque el papel en un archivo a veces habla más fuerte que una pantalla. Revisé 8 años de mensajes. Hilos donde papá había pedido dinero. Notas de mamá diciéndome que él estaba bajo estrés. Pequeños agradecimientos que se volvieron escasos con el tiempo. Marqué los que mostraban cantidades y razones. Había tantos. Mirarlos todos juntos de esa manera hizo que se me apretara la garganta. Dejé fuera los mensajes en los que había intentado advertirles sobre la inversión. Tenía la sensación de que esos surgirían de otra manera. A primera hora de la tarde, estaba sentada en una pequeña sala de entrevistas sin ventanas en una comisaría del centro, con una carpeta de manila sobre la mesa frente a mí. Las paredes estaban pintadas de un beige cansado y el aire olía débilmente a café y papel. El oficial Holloway entró con una tableta y un bloc de notas. Tenía unos 40 y tantos años, su cabello oscuro se estaba volviendo plateado cerca de las sienes, su manera de ser era firme de un modo que me hizo sentir a la vez nerviosa y un poco más segura. Se presentó de nuevo, me agradeció por venir y me recordó que no estaba bajo arresto, que esta era una conversación para recopilar información. Esas palabras me aliviaron solo un poco. Comenzó con preguntas simples. Mi nombre completo. Puesto de trabajo. ¿Dónde vivía? ¿Con qué frecuencia veía a mis padres? Luego preguntó cuándo había comenzado a ayudarlos financieramente. Le hablé de la llamada de papá en 2016, cuando la hipoteca se había atrasado y las facturas médicas se estaban acumulando. Dije que había comenzado con unos meses de ayuda y que a partir de ahí se convirtió en algo regular. Me pidió que describiera lo que era regular.
Le dije que durante años había enviado entre $3.800 y $4.200 cada mes, a veces más cuando surgían imprevistos. Sus cejas se levantaron un poco ante las cifras. Me preguntó si tenía documentación. Deslicé la carpeta hacia él. Dentro había resúmenes impresos y una memoria USB con copias digitales. Se tomó su tiempo para hojear las páginas, sus ojos moviéndose línea por línea. Preguntó si había habido algún acuerdo formal. Dije que no. No había contrato, ni promesa de devolución. Era ayuda familiar. Dije esa frase en voz baja, escuchando lo débil que sonaba en esa pequeña habitación. Asintió, tomó una nota en su blog y luego preguntó sobre mi trabajo. Le dije que era la directora de innovación de producto en Horizon Pay y que mis ingresos eran altos sobre el papel. También le dije que trabajaba de 14 a 16 horas al día la mayoría de los días, incluyendo los fines de semana, y que el estrés no era algo que le desearía a nadie. Quería que entendiera que el dinero que mis padres veían como fácil no caía del cielo. Luego hizo la pregunta que se me clavó en los huesos. ¿Sentía que alguna vez había retenido recursos que necesitaban para su cuidado básico? El aire en la habitación se sintió muy quieto. Me tomé un momento antes de responder, porque quería que mi voz se mantuviera firme. Le dije que nunca me había negado a ayudar con cosas como los servicios públicos, los costos médicos o la hipoteca. Que cuando decía no, era sobre cosas extra. Planes de negocios. Coches nuevos cuando los viejos todavía funcionaban. Proyectos que mi hermana soñaba y que no tenían estructura. Me escuché decir, he trabajado hasta el agotamiento durante 8 años para mantenerlos cómodos. He enviado cerca de $400.000 en ese tiempo, sin pedir nada por escrito, sin que nunca me lo devolvieran. Y la verdad es que no tengo idea de a dónde fue gran parte de ese dinero. Levantó la vista bruscamente ante eso. Me preguntó a qué me refería. Así que le conté sobre las peticiones nocturnas, las emergencias vagas, el correo electrónico en el teléfono de papá con una confirmación de inversión. Le conté sobre la llamada de Raymond, sobre las capturas de pantalla del portal sospechoso, sobre mi conversación con mamá donde dijo que estaba tratando de arruinar algo bueno para papá. No interrumpió a menudo. Cuando lo hacía, era para preguntar por fechas, por cantidades, por nombres. Respondí con la mayor precisión posible. Cuanto más hablaba, más surrealista se sentía todo. Una parte de mí estaba en esa silla, observando su mano moverse por la página. Otra parte de mí flotaba en algún lugar por encima de nosotros, mirando a una mujer que había estado cargando demasiado durante demasiado tiempo. Después de que terminé, se recostó un poco y me estudió. Dijo que el informe inicial de mi padre pintaba un cuadro muy diferente. En esa versión, yo había cortado todo el apoyo sin previo aviso, mantenido el control de cuentas que les pertenecían y los había dejado en un estado vulnerable a propósito. Las palabras dolieron, aunque sabía que no eran ciertas. Le dije que lo único que había cortado era a mí misma. Que había bloqueado sus números después de que mi propio padre me dijera que pagar las facturas no me hacía parte de la familia. Dije que no había tocado ninguna cuenta a sus nombres. Simplemente había salido del papel en el que me habían forzado a estar. Asintió lentamente. Algo en su expresión cambió, un pequeño endurecimiento alrededor de sus ojos. Dijo que yo había proporcionado mucha información que no coincidía con la narrativa que le habían dado. Me dijo que ya había habido una queja de otra parte, Raymond Cole, sobre una presunta inversión fraudulenta conectada vagamente con mi padre. Y ahora, con mis registros, había nuevos patrones que examinar. Por un momento, ninguno de los dos habló. El zumbido del conducto de ventilación sonaba extrañamente fuerte. Golpeó su bolígrafo una vez en el blog, luego lo dejó. Dijo que iba a quedarse con mi documentación y compararla cuidadosamente con los otros expedientes del caso. Podría necesitar hacerme más preguntas más tarde, pero por ahora tenía suficiente para seguir adelante. Me agradeció mi cooperación y dijo que entendía que esto no podía ser fácil. Cuando se levantó, yo también lo hice. Sentía las piernas como si fueran de otra persona. Abrió la puerta y me acompañó por el pasillo, pasando por escritorios, tablones de anuncios y una cafetera que olía a quemado. En la recepción, me dijo que era libre de irme y que no debería contactar a mi padre sobre esta conversación por el momento. Era mejor dejar que el proceso se desarrollara.
Afuera, el aire invernal me envolvió, tenue y cortante. Caminé hacia mi coche con los pasos cuidadosos que se dan después de una caída, cuando tu cuerpo aún no está seguro de lo que está roto. Me senté al volante durante mucho tiempo antes de arrancar el motor. Me temblaban las manos. Una parte de mí quería creer que el oficial había visto la verdad, que entendía que yo no era la villana en esta historia. Otra parte de mí no podía superar el hecho de que mi padre me había puesto en una posición en la que tuve que defenderme ante la policía. Mientras salía del estacionamiento, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. No lo miré. Mantuve mis ojos en la carretera y mis pensamientos en la carpeta que ahora estaba en una sala de pruebas en algún lugar, llena de años de transferencias, mensajes y sacrificios silenciosos. Por primera vez, no solo me preguntaba a dónde había ido mi dinero. Me preguntaba en quién había elegido convertirse mi padre. Conduje a casa con esa pregunta dando vueltas en mi cabeza, y me siguió durante los 2 días siguientes como una sombra de la que no podía deshacerme. A la tercera mañana, mis nervios estaban tan crispados que el sonido de la notificación de mi correo electrónico hizo que se me retorciera el estómago. Era del oficial Holloway. Me pedía que confirmara algunas fechas sobre transferencias que había hecho en 2022 y 2023. Eran peticiones pequeñas, fáciles de responder, pero la precisión de sus preguntas me dijo que algo había cambiado por su parte. Más tarde esa tarde, llamó. Su voz era firme pero tenía un nuevo peso, como si el rompecabezas que había estado estudiando finalmente hubiera encajado. Dijo que había comparado los extractos que yo proporcioné con la denuncia presentada por Raymond Cole. También mencionó una segunda denuncia que recientemente había sido remitida a su división. Sin darme nombres, dijo que ambas involucraban el mismo portal de inversión que papá me había mostrado, y que los plazos y las cantidades se superponían casi perfectamente con las transferencias que yo había hecho a mis padres. El dinero sale de mi cuenta, va a la cuenta de mis padres, luego al portal vinculado a la estafa. Después de eso, pequeños pagos de comisiones regresaban a papá. Escucharlo dicho claramente hizo que algo en mi pecho se apretara. No había estado paranoica ni pensando demasiado. El patrón estaba ahí, innegable. Dijo que la unidad ahora tenía sospechas razonables para ampliar la investigación. Necesitaban interrogar a mi padre en persona, verificar sus declaraciones y documentar cualquier inconsistencia. Sentí una punzada aguda en mis costillas ante la palabra inconsistencias. Sabía exactamente cómo iban a ser. A la mañana siguiente, me senté en mi coche fuera de mi oficina, con el teléfono en el asiento del pasajero. Se suponía que debía estar preparándome para una presentación de estrategia, pero todo en lo que podía pensar era que Holloway estaba en camino a Cedar Falls. Lo imaginé aparcando frente a la casa de 2 niveles que había visto a mis padres repintar más veces de las que realmente la mantenían. Imaginé a papá saliendo al porche con esa mecha corta que había aprendido a disfrazar de confianza. A mediodía, mi teléfono vibró con una sola línea de Holloway. Contacto establecido. Actualizaré más tarde. Mis manos se enfriaron. Podía imaginar la escena como si una cámara se estuviera moviendo por su puerta en ese mismo momento. Me contó más tarde lo que pasó, pero incluso mientras lo describía, podía verlo claramente. Llegó a la casa, subió por el camino delantero y, antes de que llamara, la puerta se abrió. Papá estaba allí como si hubiera estado esperando para desempeñar el papel de la parte perjudicada. Hinchó el pecho y dijo algo lo suficientemente alto como para que los vecinos lo oyeran. Probablemente que se alegraba de que alguien finalmente estuviera tomando en serio su queja. Probablemente que las hijas de hoy en día no tienen respeto. Pero lo que sea que esperaba, no fue lo que vino después. Holloway se identificó y preguntó si podía entrar para hacer algunas preguntas sobre la actividad financiera. Papá lo invitó a pasar con una autoridad exagerada, mirando a su alrededor como si esperara que aparecieran más oficiales detrás de él. Mamá se sentó en el sofá de 2 plazas con las manos entrelazadas, su postura tensa. Sabrina estaba sentada en el brazo del sofá, su expresión alerta, lista para unirse a la actuación. Una vez dentro, Holloway comenzó con preguntas generales, del tipo que parecen inofensivas hasta que no lo son. ¿Cuánto tiempo llevaban mis padres recibiendo ayuda financiera de mí? Papá se cruzó de brazos y dijo que yo nunca los había apoyado de manera consistente, que me había rogado ayuda y se la había negado, que le había retenido lo que le pertenecía. Lo dijo claramente,
como si estuviera recitando líneas que había ensayado. Holloway le preguntó si tenía registros de estas peticiones o de alguna contribución que él afirmaba que yo le debía. Los ojos de papá se entrecerraron. Murmuró algo sobre que las hijas no necesitan recibos para tratar bien a sus padres. Sabrina intervino diciendo que yo ganaba $500,000 al año y que fácilmente podría ayudar si me importara. Holloway lo anotó, luego le preguntó a Sabrina si alguna vez había devuelto algo del apoyo que había recibido a lo largo de los años. Su boca se abrió, se cerró de nuevo, y luego dijo que era irrelevante. Le pidió a papá que explicara los depósitos que habían entrado en su cuenta desde la mía. Papá dijo que eran raros e insuficientes. Luego Holloway preguntó sobre las transferencias desde la cuenta de papá al portal de inversión vinculado a las estafas denunciadas por los vecinos. La habitación cambió entonces. Las cejas de papá se crisparon. Se rió rígidamente y dijo que era un malentendido. Dijo que solo había puesto pequeñas cantidades, que le habían dicho que era una oportunidad de alto rendimiento y que tenía todo el derecho a invertir el dinero que su hija se negaba a proporcionar. No tenía sentido, ni siquiera superficialmente. Sabrina intentó intervenir, diciendo que había visto los números de papá y que todo era legítimo. Su voz tenía ese filo familiar, el que usaba cuando quería sonar más inteligente de lo que era. Holloway le preguntó si ella también había invertido. Dudó ligeramente, luego dijo que no, pero que planeaba hacerlo una vez que el prototipo de su aplicación estuviera completo. Se estaba desmoronando en cámara lenta. Cuanto más intentaban explicar, más delgada se volvía su historia. Holloway le pidió a papá que aclarara por qué sus declaraciones contradecían los registros que yo había presentado. Papá se agitó, alzando la voz. Señaló hacia la puerta como si yo pudiera aparecer allí para defenderme e insistió en que yo había estado reteniendo fondos. Dijo que sabía que yo ganaba lo suficiente para cuidarlos adecuadamente. Holloway le preguntó de nuevo a dónde había ido el dinero que yo ya había enviado. Papá respondió bruscamente con algo sobre oportunidades de negocio y proteger el futuro de la familia. Era casi la misma línea que había usado conmigo, pero esta vez se derrumbó bajo el peso de la evidencia. No podía dar fechas, no podía explicar las cantidades, no podía conciliar los pagos de comisiones que habían vuelto a su cuenta. Mamá finalmente habló. Su voz era débil, pero tenía un temblor debajo. Preguntó por qué el oficial había mencionado a otras personas. Preguntó qué tenían que ver los vecinos con todo esto. Cuando Holloway dijo el nombre de Raymond, ella hizo una mueca, como si se hubiera abierto una grieta en los cimientos sobre los que estaba parada. Preguntó si esto era serio. Él le dijo con calma que sí. La sala de estar se quedó quieta. Sabrina miró a mamá, luego de nuevo al oficial, la confusión parpadeando en su rostro. La mandíbula de papá se tensó, y por primera vez, no tuvo una respuesta rápida lista. Su confianza flaqueó. Holloway cerró su cuaderno. Le dijo a papá que necesitaba salir para que pudieran hablar en privado. Dijo que la conversación involucraba detalles de la investigación en curso, y que no podía continuar en presencia de otros. Por un momento, papá no se movió. Luego se levantó con una rigidez que hizo que el aire en la habitación se tensara. Caminó hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior, como si pudiera sentir el peso del escrutinio que finalmente lo había alcanzado. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos y la fría luz de invierno se derramó sobre la alfombra, algo cambió en la casa de Maplery Drive. La historia que se habían estado contando a sí mismos durante años ya no se sostenía. Y ya sea que lo admitieran en voz alta o no, todo lo que siguió estaría moldeado por lo que se dijo en ese jardín delantero. Lo que se dijo en ese jardín delantero no me llegó en tiempo real. No me paré detrás de las cortinas para ver cómo se desarrollaba la escena. Lo reconstruí más tarde a partir de dos fuentes diferentes, del informe cuidadoso que me dio el oficial Holloway y de la versión más cruda que mi tía Marlene compartió cuando llamó esa noche, con la voz todavía temblorosa por lo que había visto. La tarde en que ocurrió, yo estaba en mi apartamento en Columbus, sentada en la mesa de mi cocina con mi portátil de trabajo abierto, fingiendo concentrarme en una hoja de ruta de producto mientras mi mente divagaba a 100 millas de distancia. La luz de invierno afuera era tenue e incolora. Seguía mirando mi teléfono, esperando a medias que sonara con algún nuevo giro. Cuando permaneció en silencio, el silencio se sintió más pesado, no más ligero.
En algún momento, sin que yo lo supiera, un coche patrulla y un sedán sin distintivo se detuvieron frente a la casa de mis padres en Maplery Drive. Los motores se apagaron y el sonido de los neumáticos sobre la nieve compacta se desvaneció. Las cortinas se movieron en las ventanas vecinas. En pueblos pequeños como Cedar Falls, la presencia policial inesperada se extiende por una calle más rápido que cualquier cotilleo navideño. Dentro de la casa, mamá y Sabrina estaban sentadas rígidamente en el sofá donde Holloway las había dejado. La televisión estaba encendida pero en silencio, las imágenes de un programa de entrevistas diurno parpadeando en sus rostros. Cuando la puerta principal se abrió de nuevo y una corriente de aire frío entró en el pasillo, se levantaron casi al unísono y se movieron hacia la ventana. Holloway y papá estaban de pie en el camino de entrada. El oficial tenía las manos relajadas a los costados. Papá las tenía metidas en los bolsillos de su chaqueta, con los hombros encorvados y la barbilla levantada de esa manera desafiante que conocía demasiado bien. Los vecinos de enfrente, los Cole y los Harper, habían salido a sus propios porches. Fingían ajustar decoraciones, sacudir barandillas, pero todos estaban observando. Holloway habló primero, su voz tranquila pero audible. Le dijo a papá que, basándose en los registros financieros, las quejas de 2 hogares distintos y el patrón de transferencias, la unidad necesitaba tratarlo como un sujeto en una investigación activa. Usó el tipo de lenguaje medido que viene con el entrenamiento, pero el significado era lo suficientemente claro como para que incluso los oídos distantes pudieran entender. Luego dijo las 4 palabras que resonarían en esa calle sin salida durante semanas. Está usted bajo investigación. No hubo esposas dramáticas en ese momento, ni lectura de derechos. Esto no era un arresto en un programa de televisión. Era algo más silencioso y, a su manera, más duro. Era el despojo oficial de la historia que papá había estado contando sobre ser la víctima. Según la tía Marlene, que había detenido su coche en la acera justo a tiempo para verlo, papá se puso pálido por un instante. Luego su rostro se enrojeció profundamente. Señaló con enojo hacia la casa, hacia la ventana donde sabía que mamá y Sabrina estaban de pie, y alzó la voz para que la mitad de la manzana pudiera oír. Esto es culpa tuya, le dijo a Holloway, y por tuya se refería a mí aunque yo no estuviera allí. Mi hija hizo esto. Ha estado tratando de destruir a esta familia durante años. Retorció las cosas. Me hizo parecer un criminal. Escuchar eso de segunda mano todavía hacía que se me contrajera el estómago. No era suficiente para él negar sus propias decisiones. Necesitaba presentarme como la destructora, la traidora, la que había apuñalado la imagen que quería preservar. Holloway, por lo que me dijo más tarde, no se inmutó. Dijo que cualquier historia que existiera entre mi familia y yo no era de su incumbencia. Lo que importaban eran los hechos. Y los hechos, tal como él los veía, pintaban un cuadro muy diferente. Le dijo a papá que yo no le debía a él ni a mamá ninguna obligación financiera bajo la ley. Que los hijos adultos en este país no están obligados a mantener a sus padres. Dijo que yo había proporcionado una extensa documentación de apoyo voluntario durante muchos años, sin ninguna señal de que hubiera malversado sus cuentas o retenido sus propios fondos. También dijo esto. Que mi responsabilidad terminaba donde comenzaba la suya. Que si bien yo no le debía nada a papá, papá sí tenía la responsabilidad de responder por el dinero que había aceptado de vecinos y amigos. Dinero que había canalizado hacia una estructura de inversión sin licencia con promesas de rendimientos triplicados en 60 días. Dinero que ya había desaparecido para al menos 2 familias. La tía Marlene dijo que pudo ver a mamá a través de la ventana cuando esas palabras llegaron hasta el camino. La mano de mamá voló a su boca. Sus hombros se hundieron. Lo que sea que se hubiera estado diciendo a sí misma sobre el gran plan secreto de papá se rompió por la mitad. Sabrina, de pie a su lado, comenzó a negar con la cabeza. No sabía lo de las comisiones, dijo Marlene. Sabía que papá estaba emocionado. Sabía que hablaba de reclutar a algunas personas. Pero no sabía que cada vez que alguien más ponía dinero, una pequeña parte volvía a él. Probablemente marcada como bonificación por referencia o incentivo por rendimiento o algún otro nombre amigable. Escuchar las palabras en voz alta, escuchar que papá ya había recibido pagos mientras otros perdían sus ahorros, hizo que algo dentro de ella se quebrara. Abrió la puerta principal de un empujón y salió al porche, gritando que era un malentendido,
que papá nunca haría daño a nadie. Su voz se quebró a la mitad. Holloway se giró hacia ella, su expresión no era hostil. Le dijo firmemente que esta conversación debía quedarse entre él y mi padre por el momento. Le sugirió amablemente que volviera a entrar. Lo hizo, pero no antes de que sus ojos se llenaran de lágrimas. Marlene dijo que era la primera vez que veía a Sabrina insegura de papá. Papá siguió hablando, sus palabras atropellándose. Dijo que había estado tratando de construir algo que finalmente le diera a su familia una vida cómoda. Dijo que había confiado en las personas equivocadas, que él era solo otra víctima. Trató de redirigir la culpa, de enturbiar el rastro. Insistió en que solo había usado sus propios fondos, que cualquier apariencia de que mi dinero estuviera involucrado era una coincidencia. Holloway escuchó. Luego se refirió a fechas y cantidades exactas. Señaló la transferencia de mi cuenta a la de papá un día, seguida de la transferencia a la cuenta de inversión al día siguiente. Mencionó los depósitos de comisiones que volvieron a la cuenta de papá poco después de que se unieran nuevos participantes. Dijo que si bien algunos detalles aún estaban bajo revisión, el patrón era lo suficientemente fuerte como para no poder ignorarlo. Fue entonces cuando la lucha abandonó un poco la postura de papá. Sus hombros se hundieron, apenas. Su boca siguió moviéndose, pero las palabras comenzaron a perder forma. Sonaba menos como un hombre en control y más como alguien que intenta aferrarse a una historia que ya no encaja con la evidencia. Mamá salió al porche entonces, con los brazos cruzados a pesar del abrigo que llevaba. Preguntó, con voz tenue, si esto significaba que papá podría ir a la cárcel. Marlene dijo que nunca había oído a mamá sonar tan pequeña. Holloway no prometió ningún resultado. Le dijo que habría más interrogatorios en la comisaría, que necesitaban una imagen más clara del papel de papá. Reiteró que la investigación estaba en curso y que todavía estaban determinando si él era principalmente una víctima, un participante activo o ambos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. Víctima. Participante. Ambos. Finalmente, Holloway le dijo a papá que lo iban a escoltar a la comisaría para una entrevista formal. Lo dijo en ese tono cuidadosamente neutral que usan los oficiales cuando quieren evitar que las cosas se intensifiquen. Papá miró a su alrededor, asimilando las miradas de los vecinos, las cortinas a medio correr, la forma en que los Harper y los Cole habían fingido ocuparse paleando aceras limpias. Murmuró algo sobre que esto era humillante. Luego, como si no pudiera evitarlo, repitió que era obra mía. Mi traición. Mi elección de llevar sus trapos sucios a extraños. Lo hizo sonar como si yo misma lo hubiera llevado al patíbulo. Holloway no respondió a esa parte. Él y el segundo oficial guiaron a papá hacia el coche sin distintivos. No lo tocaron bruscamente, no lo empujaron. Simplemente lo acompañaron por el camino que él mismo había despejado, paso a paso, durante meses y años. La puerta del coche se cerró con un sonido suave y final. El motor arrancó. Los vehículos se alejaron lentamente de la acera. Detrás de ellos, la casa de Maplery permanecía con la puerta principal todavía ligeramente entreabierta y su corona colgando torcida, como si alguien la hubiera agarrado sin pensar. Dentro, mamá se sentó en la silla más cercana y se miró las manos. Sabrina caminaba de un lado a otro, luego se detenía, y luego volvía a caminar. El teléfono comenzó a vibrar con mensajes de parientes y vecinos que no eran tan sutiles como pensaban. Para cuando la tía Marlene me llamó esa noche, la noticia ya había viajado más allá de esa única calle. Me contó lo que había visto, sus palabras saliendo en una mezcla de ira y tristeza. Seguía diciendo que lo sentía, que debería haber hablado antes cuando vio cuánto estaba cargando yo. Cuando colgué, me senté en la quietud de mi propia cocina, a millas de distancia pero sintiendo de repente la grieta en la imagen de nuestra familia como si hubiera ocurrido en la habitación conmigo. Durante años, habíamos sido los Mercer, la familia estable al final de Maplery con el bonito jardín y los padres trabajadores. Ahora esa imagen se había ido. Lo que sea que hubiéramos sido para el pueblo, para la familia extendida, incluso para nosotros mismos, había cambiado. El hombre que una vez entró en esa casa oliendo a aceite de motor y orgullo después de largos turnos era ahora un nombre en un archivo de delitos económicos. La mujer que se decía a sí misma que su marido solo estaba estresado ahora lidiaba con la realidad de que él había aceptado dinero de personas que confiaban en él.
Y la hija que había invertido sus ganancias para mantenerlos a flote era de repente algo más también. Ya no era simplemente la proveedora en segundo plano. Me había convertido en el testigo cuya verdad había ayudado a descorrer el telón. Al final de ese día, los Mercer no eran solo una familia en problemas. Éramos una historia que la gente contaba en voz baja en las mesas de cocina de todo Cedar Falls. Una historia sobre dinero, orgullo y lo que sucede cuando las mentiras finalmente se encuentran con la luz. La historia se extendió por Cedar Falls más rápido de lo que jamás imaginé. Para cuando salió el sol a la mañana siguiente, mi apellido ya se había convertido en una especie de advertencia susurrada, un recordatorio de cuán rápido puede desmoronarse una familia cuando la verdad finalmente se abre paso. No sabía nada de eso cuando me desperté en mi apartamento en Columbus, pero sentí una pesadez desconocida en mi pecho, como si algo hubiera sido extirpado y dejado vacío. Más tarde esa tarde, mientras revisaba los comentarios de un producto en la encimera de mi cocina, apareció una notificación de correo electrónico de la Unidad de Delitos Económicos. Se me cortó la respiración cuando vi el nombre del oficial Holloway. Lo abrí de inmediato. Su mensaje era conciso, escrito en un tono que se sentía casi amable. Confirmaba que después de revisar todos los registros financieros, declaraciones y entrevistas, no se me consideraba un sujeto en el caso. Estaba oficialmente categorizada como una parte no involucrada, y más específicamente, como alguien que había sido manipulada financieramente por un miembro de la familia. Mis ojos se nublaron con la última parte. Una cosa era saber en el fondo que me habían utilizado. Otra cosa era verlo escrito por un investigador que no tenía ninguna razón para suavizar la verdad. Leí el correo electrónico 2 veces antes de cerrar mi portátil, presionar mis palmas contra la superficie fría y soltar un aliento que sentía que había estado conteniendo durante 8 años. Pero el alivio es un sentimiento extraño. No aterriza limpiamente. Viene enredado con el duelo, la ira, la culpa y una especie de entumecimiento que no esperas. Sabía que necesitaba ayuda para darle sentido a todo, así que esa semana reservé mi primera cita de terapia. Encontré a una consejera llamada Lynn que tenía el tipo de voz cálida y firme que facilitaba que las palabras salieran de lugares que había mantenido cerrados con llave. Escuchó mientras explicaba los años de apoyo, el agotamiento, la presión, la culpa. Asintió cuando describí cómo el amor se había convertido lentamente en obligación hasta que ya no podía distinguir la diferencia. Durante nuestra tercera sesión, dijo algo que se quedó conmigo. Me dijo que los patrones de supervivencia a menudo se parecen a la generosidad. Que cuando los niños asumen el papel emocional que sus padres abandonan, comienzan a creer que el amor debe ganarse a través del sacrificio. Me quedé con eso durante mucho tiempo, mirando el pañuelo en mi mano, dándome cuenta de que durante la mayor parte de mi vida adulta, no había estado dando libremente. Había estado pagando por un asiento en una mesa que nunca tuvo espacio para mí. Esa comprensión hizo más fácil comenzar a establecer límites, aunque más fácil no significaba indoloro. Sabrina me llamó 4 veces en una noche. El primer mensaje de voz era frenético, su voz temblaba. Dijo que nunca quiso hacerme daño, que todo se había salido de control, que papá simplemente estaba abrumado. Dijo que todos me extrañaban y que me necesitaban de vuelta. El segundo mensaje de voz era más agudo, como si en esos pocos minutos se hubiera convencido de que ella era la herida. Me acusó de abandonar a la familia cuando necesitaban estabilidad. El tercero fue lloroso de nuevo. El cuarto fue casi silencioso. No guardé ninguno. Mamá envió mensajes, cortos al principio, luego más largos. Dijo que lamentaba que me hubieran involucrado en la investigación. Dijo que no sabía lo mal que se habían puesto las cosas. Dijo que necesitaba a su hija de vuelta. Por un momento, casi respondí, el viejo instinto de arreglar las cosas tirando de mi mano. Pero luego recordé las palabras de Lynn, recordé los 8 años de agotarme para mantener a flote un barco que se hundía, y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Quedaba algo de culpa. Podía sentirla apretando mi pecho ocasionalmente, como un reflejo que aún no había desaprendido. Pero por primera vez, la vi claramente por lo que era. Una cadena. Y si una cadena puede ser reconocida, puede ser cortada. Aproximadamente al mismo tiempo que comencé la terapia, me obligué a reingresar al mundo fuera del trabajo. Un viernes por la noche,
asistí a un evento de networking de tecnología financiera en Chicago, algo que normalmente me saltaba porque se sentía más como una obligación que como un descanso. Esta vez me dije que lo necesitaba. No por mi carrera, sino por mi humanidad. La sala bullía de conversaciones y tintineo de vasos. La gente de tecnología tiende a hablar rápido, como si las ideas pudieran evaporarse si no se comparten lo suficientemente rápido. Me moví entre pequeños grupos, escuchando a medias discusiones sobre estructuras de pago emergentes y actualizaciones regulatorias, hasta que alguien se me acercó con una sonrisa tranquila. Se presentó como Michael Tate. Dijo que me había oído hablar en una conferencia el año pasado y que había estado esperando la oportunidad de conocerme. Su voz era tranquila, firme, sin prisas. Su presencia se sintió como salir de un pasillo abarrotado a un espacio abierto. Hablamos de trabajo, pero también de estrés, agotamiento, largas horas y lo extraño que es sentirse exitoso en el papel mientras se está agotado hasta los huesos. No había presión en la conversación, ningún ángulo, ninguna expectativa. Solo una especie de amabilidad de la que no me había dado cuenta de que estaba hambrienta. En un momento dado, dijo que admiraba lo motivada que yo era, pero que esperaba que también me estuviera tomando tiempo para mí. Las palabras eran simples, pero algo en mí se relajó al escucharlas. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba por mi bienestar en lugar de por mi disponibilidad. Cuando terminó el evento, me preguntó si podía acompañarme a la salida. Salimos a la fría noche de Chicago, nuestros alientos visibles en el aire, y me sostuvo la puerta sin que pareciera una declaración. Por un momento, me pregunté si esto era lo que se sentía no llevar el peso de las necesidades de todos los demás. Simplemente existir en un momento que me pertenecía. Conduciendo a casa esa noche, sentí un cambio silencioso en mi interior. Nada dramático, nada cinematográfico. Solo una lenta y constante comprensión de que no tenía que seguir siendo una extensión de la crisis de otra persona. Podía ser una persona con sus propias necesidades, su propia vida, sus propios límites. Y una vez que supe eso, también supe algo más. Nunca volvería a ser el cajero automático silencioso de la familia Mercer. Había salido de ese papel el día que bloqueé sus números, pero ahora entraba en algo aún más importante. Una vida que finalmente era mía. Nevaba fuera de la ventana de mi apartamento la mañana en que el calendario pasó a la segunda semana de enero. Copos suaves y constantes caían más allá del cristal, derritiéndose en el alféizar antes de que pudieran acumularse. Columbus se veía apagado y pacífico bajo esa luz. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que el invierno se sentía algo cercano a la paz. Las últimas 8 navidades habían llevado un tipo de peso que se asentaba en mis hombros mucho antes de que llegara la temporada. Esta vez el peso se había ido, reemplazado por algo silencioso y quieto, como la pausa después de una respiración profunda. Estaba sentada en la mesa de mi comedor con una taza de té cuando sonó la notificación de mi correo electrónico. Por un momento, se me apretó el pecho. Incluso después de la última actualización de HoYoWai que me exculpaba, una parte de mí todavía se preparaba cada vez que aparecía su nombre. Abrí el mensaje de todos modos. Su tono era tan firme como siempre. Explicaba que la investigación ahora se estaba expandiendo al aspecto de reclutamiento de la estafa, que habían surgido quejas adicionales y que papá podría ser considerado responsable de solicitar participantes incluso si inicialmente había creído que la inversión era legítima. La redacción era cuidadosa, pero el significado era claro. Las cosas no se estaban resolviendo silenciosamente para él. Leí el correo electrónico 2 veces, dejando que la realidad se asentara. No había alivio en saber que mi padre podría enfrentar consecuencias, no en el sentido que la gente suele esperar. Lo que sentí en cambio fue claridad. Durante años, había estado enredada en la ilusión de que si solo hacía más, daba más, amaba más, él me elegiría. Esa ilusión se había roto en el momento en que me convirtió en una sospechosa para protegerse. Y ahora, viendo la verdad desarrollarse a través de los canales oficiales, sentí que algo se levantaba dentro de mí. No alegría. No triunfo. Solo la ausencia de carga. Cerré el portátil suavemente y apoyé las manos en la mesa. El apartamento era cálido, silencioso, habitado. Mi hogar. No una estación de paso entre crisis, no una bóveda para las emergencias de mi familia. Solo un espacio que contenía solo lo que yo elegía dejar entrar. Mi teléfono vibró.
Por una fracción de segundo, me pregunté si sería otro número desconocido que debía evitar. Pero cuando miré hacia abajo, el nombre de Michael iluminó la pantalla. Respondí con una sonrisa que no tuve que forzar. Su voz era cálida, esa calma fácil que llevaba tan naturalmente. Dijo que pasaría por Columbus más tarde esa noche y se preguntaba si querría ir a cenar, a algún lugar tranquilo, algún lugar sin charlas de negocios ni ruido navideño. Hace unos meses, habría dudado, pensando en horarios, responsabilidades, obligaciones que esperaban en los bordes de mi vida. Esta vez la respuesta llegó fácilmente. Dije que sí, que me gustaría mucho. Él se rió suavemente y me dijo que conocía un lugar cerca del río con buena iluminación y sillas terribles pero comida excelente. Luego dijo que se alegraba de escuchar mi voz sonar más ligera. Cuando terminó la llamada, seguí sosteniendo el teléfono por un momento, como si el calor de su voz permaneciera en el propio dispositivo. Dejé el teléfono y noté el icono de la lista de bloqueados brillando débilmente en la esquina de la pantalla. Lo toqué por instinto. Los nombres seguían allí. Mamá. Papá. Sabrina. Una fila de números que una vez sonaron con tanta urgencia que dejaría lo que estuviera haciendo para contestar. Mirarlos ahora se sentía como mirar un capítulo de un libro que finalmente había dejado. No con ira, no con anhelo. Solo con comprensión. Pensé en desbloquear uno de ellos. La idea se me cruzó por la mente rápidamente, como lo hacen los viejos hábitos. Pero luego recordé esa mañana de Navidad. Recordé la voz de papá diciéndome que pagar las facturas no me compraba un lugar en la familia. Recordé a mamá susurrando que necesitaba dejar de envidiar a mi hermana. Recordé el aire frío en mi cara mientras salía por la puerta con mi orgullo sostenido por hilos. Y recordé el momento, apenas minutos después, cuando mi mano dejó de temblar lo suficiente como para presionar bloquear. En aquel entonces, se sintió como un reflejo de supervivencia. Ahora se sentía como una elección. Un límite. Un comienzo. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Seguía nevando, más espeso ahora, cayendo en lentas espirales. El mundo exterior parecía suave, intacto, como si alguien hubiera puesto una manta sobre toda la ciudad. Respiré profundamente, dejando que la quietud se instalara en mí. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida se sentía como si fuera mía. Mi trabajo, mi tiempo, mi corazón, mi futuro. No atado a la crisis, la decepción o la necesidad de otra persona. Pensé en los años que pasé creyendo que el amor significaba rescatar a todos menos a mí misma. Pensé en el agotamiento que provenía de dar sin recibir una sola onza de gracia a cambio. Y pensé en el momento en que finalmente me alejé de la mesa donde había pasado tanto tiempo tratando de demostrar que merecía un asiento. Ese fue el momento en que comencé a elegirme a mí misma. Volví a la mesa del comedor, cogí mi abrigo y me preparé para encontrarme con alguien que me veía como una persona en lugar de un recurso. Alguien que preguntaba cómo estaba antes de preguntar qué podía hacer. Se sentía extraño pero bueno, como el primer día cálido después de un largo invierno. Antes de irme, miré una vez más mi teléfono. Los números bloqueados brillaban débilmente en el reflejo de la pantalla. Sonreí, simple y segura. Había bloqueado los números de mis padres en Navidad. Y desde ese día, nunca había mirado atrás. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto. El silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa. Dime en los comentarios qué significa la integridad para ti y desde dónde estás escuchando. Mi café de repente supo a cenizas. Mi primer instinto fue la incredulidad.